Millonario se ríe de camarera, hasta que su respuesta inesperada revela su increíble HISTORIA. El bullicio de la cafetería resonaba como una orquesta desafinada. Alejandra, hábil y rápida, servía cafés y postres bajo la mirada distraída de los clientes, mientras su mente luchaba por encontrar un equilibrio entre el trabajo y su pequeño, Marcos. Cada día era una batalla, sus 34 años parecían pesados debido a las responsabilidades que cargaba. Nunca había sido fácil, pero lo hacía con orgullo, con la determinación de forjar un futuro mejor para su hijo. A pesar de la fatiga que a veces la abrumaba, recordaba la sonrisa de Marcos y las lecciones que quería transmitirme: trabajo duro, dignidad, amor. Esa tarde, la puerta de la cafetería se abrió con un estruendo y entró Rodrigo, un empresario arrogante que se creía superior a los que lo rodeaban. A su paso, la multitud se apartaba, y cuando se sentó, su presencia era tan opresiva como el humo de un cigarro en un espacio cerrado. Alejandra se acercó a él, pero su mirada desdeñosa hizo que se detuviera por un segundo. Con tono burlón, Rodrigo preguntó: ¿Qué tal, camarera? ¿No piensas que podrías hacer algo más útil con tu tiempo que servir café? Las risas de sus amigos resonaron como un eco hiriente. Alejandra sintió una punzada en el estómago. Las palabras de Rodrigo eran dagas que atravesaban su ya frágil autoestima. Su mente la bombardeaba de pensamientos oscuros: ¿es verdad? ¿Estoy desperdiciando mi potencial? Sin embargo, en un instante, una voz interna surgió, empoderada por el recuerdo de su madre, una científica que entregó su vida a la familia. Alejandra recordó cómo su madre había sacrificado sus sueños de investigación por darle a ella una educación. Con una respiración profunda, se enfrentó a Rodrigo. No necesito que alguien como tú defina mi valor, comenzó, su voz temblando al principio, pero ganando firmeza. Mi madre tuvo que dejar sus sueños, y aún así, nunca se quejó. Trabajó duro para que yo pudiera estudiar biología. Esa es la verdadera grandeza. La atmósfera cambió. Su relato, salpicado de la rabia y el amor que conocía, atrajo la atención de los otros clientes. Una especie de silencio reverente envolvió la cafetería. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandra continuó, cada palabra era como una chispa en sus recuerdos. Mi madre me enseñó el verdadero valor de la dignidad y el esfuerzo. Quizás tú ganes dinero, pero ¿de qué sirve si no lo usas para ayudar a otros? Esa fue la lección más importante que ella me dejó. Su mirada se encontró con la de Rodrigo, y por un instante, el rencor se transformó en una especie de conexión. Las barreras que lo separaban de su mundo empezaron a desmoronarse. Sin embargo, el corazón de Alejandra latía con fuerza. La incertidumbre la invadía mientras ella evaluaba su próximo paso. Era hora de regresar a casa, a la calidez de su hijo, pero también había una chispa en su interior que deseaba explorar, una necesidad de entender a Rodrigo más allá del empresario egocéntrico. ¿Qué valor tiene tu éxito si no se usa para levantar a otros? La cafetería estaba en silencio, una pregunta que resonaba y lo dejaba a él reflexionando. Esta tensión entre sus mundos parecía palpable, y el tiempo se había detenido en ese momento. Sin más que decir, Alejandra se despidió. Con cada paso que daba hacia la salida, la incertidumbre y la posibilidad de un futuro diferente le acechaban. Mientras Rodrigo la miraba. Alejarse, la conversación quedó suspendida, y su mente navegaba en un mar de nuevas dudas. ¿Es posible que ambos pudieran encontrar un camino que uniera sus mundos tan opuestos? La respuesta, aún indescifrable, dejó a la audiencia al borde de sus asientos, ávida por ver cómo evolucionaría esta inesperada conexión. Las semanas que siguieron transcurrieron como un torrente de emociones. Alejandra volvió a la cafetería cada día, pero la adrenalina de aquel enfrentamiento se había apoderado de su mente.
Mientras atendía a los clientes, entre el aroma a café y el ajetreo de su trabajo, su pensamiento se desprendía hacia Rodrigo. No era solo su risa burlona la que la atormentaba, sino el destello de duda que había evocado en ella. Cada vez que Marcos regresaba de la escuela, Alejandra intentaba mantener la emoción detrás de una sonrisa. Sin embargo, en su interior, batallaba con la insatisfacción. Durante aquellos días, la pregunta que había planteado a Rodrigo resonaba en su mente: ¿qué valor tiene el éxito si no se usa para levantar a otros? Esa inquietud se mantuvo latente, urgiéndola a buscar más en su vida. Decidida a no dejar que la angustia tomara control, adoptó una estrategia. Alejandra empezó a buscar oportunidades que parecían inalcanzables. Se inscribió en un curso nocturno sobre gestión de empresas, creyendo que el conocimiento la convertiría en una mujer más empoderada, capaz de visualizar un futuro diferente para ella y su hijo. Las noches se tornaron largas. Después de su turno en la cafetería, pasaba horas balanceando libros de contabilidad y teorías de liderazgo. Pero cada desvelo la acercaba más a una chispa de esperanza. Un día, mientras organizaba unos documentos, encontró un viejo proyecto de su madre sobre desarrollo comunitario. La idea central de ese proyecto resonó en su corazón: empoderar a otros a través del conocimiento. De inmediato, sintió un impulso renovado. Ella deseaba hacer algo que reavivara esa llamada de bienestar y dignidad que había aprendido en casa. Alejandra comenzó a escribir ideas para un posible taller sobre habilidades para la vida adolescente. Sin embargo, había un bache en su camino: ¿cómo financiarlo? La pregunta la mantuvo despierta esa noche, cruzando pensamientos entre el miedo y el deseo de avanzar. Las imágenes de Rodrigo regresaron a su mente: la arrogancia, el desprecio, pero también el momento en que la miró con atención real. ¿Tal vez él podría ayudarla? Era un paso arriesgado, pero algo dentro de ella empezó a cuestionar su propia reticencia. Al día siguiente, decidió enfrentar esa posibilidad. Con un palpitante corazón, entró en la cafetería y lo buscó entre los clientes. Para su sorpresa, allí estaba, bebiendo su café a solas. Con la determinación pulsando en sus venas, se acercó a él. «Rodrigo», comenzó, nerviosa pero decidida, «necesito hablar contigo». La cara del empresario se tornó de diversión a interés. Frunció el ceño, escudriñando su expresión, y le indicó que prosiguiera. La conversación que siguió fue tensa. Alejandra le presentó su idea del taller, mezclando su pasión y aspiraciones con la transparente vulnerabilidad que había revelado en su anterior encuentro. Rodrigo escuchó en silencio, su mirada variando entre el escepticismo y la atención reflexiva. Cuando Alejandra terminó, había un aire de incertidumbre a su alrededor. El silencio se alargó, y la presión en el aire creció palpable. «¿Y qué te hace pensar que yo debería involucrarme?», preguntó Rodrigo, su tono oscilando entre la curiosidad y la provocación. La mente de Alejandra giró en torno a su respuesta. No podía retroceder, sabía que ya no solo se trataba de pedir ayuda, sino de desafiarse a sí misma una vez más. «Porque creo que puedes ayudar a otros sin perderte a ti mismo». «Valorar algo más allá de la ambición», contestó, sintiendo que había cruzado una línea invisible. La tensión entre ellos rebotaba, y, por un instante, Alejandra se preguntó si había tomado la decisión correcta. Mientras la conversación se desarrollaba, esa mirada en los ojos de Rodrigo prometía algo, tal vez un camino. Pero la verdadera pregunta que surgía era: ¿sería acaso este el inicio de algo que podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro de muchos? La realidad de esa conexión aún era incierta, y con el próximo paso, pesando en el aire, se sentía tanto emocionada como aterrorizada por lo que vendría. Ella solo esperaba que los destinos entrelazados no los llevaran por caminos opuestos. La semana siguiente, Alejandra se sumergió en la rutina de su vida con una intensidad renovada. El eco de su conversación con Rodrigo seguía resonando en su mente, pero la incertidumbre ya no era paralizante, se había transformado en impulso. Cada mañana, mientras preparaba café, imaginaba sus ideas tomando forma, y cada interacción con los clientes la acercaba más a la versión de sí misma que aspiraba a ser. El curso de gestión empresarial se convirtió en su refugio.
La sala llena de rostros desconocidos la empoderaba, ya que cada lección no solo era un escalón hacia el conocimiento, sino un ladrillo en la construcción de su futuro. Durante un ejercicio de grupo, recibió elogios por su capacidad de liderazgo, algo que nunca antes había considerado en sí misma. Esa validación la llevó a reflexionar sobre su propio potencial. Si esas personas podían ver algo en ella, entonces ¿por qué no podía empezar a verse a sí misma como alguien capaz de grandes logros? Sin embargo, cada avance venía con su carga de ansiedad. La idea del taller sobre habilidades para la vida adolescente la desvelaba por las noches. A menudo se preguntaba si realmente podría impactar a otros, iluminando sus caminos con algo que había costado tanto encontrar en sí misma. Una noche, después de un día agotador, mientras navegaba por sus escritos, quedó atrapada en un mar de dudas. El recuerdo de Rodrigo, cuestionando su valentía, apareció como un relámpago. Consciente de que el tiempo no se detendría por sus inseguridades, decidió que debía actuar. Inspirada, comenzó a formalizar su proyecto, estableciendo las metas que tenía en mente. Con cada palabra escrita, sentía que la enredadera de la duda se iba desenredando, revelando un camino más claro. Sin embargo, la cuestión del financiamiento aún continuaba presente, oscureciendo su progreso. Sin un respaldo económico, el taller seguiría siendo un sueño inalcanzable. Finalmente, convencida de que necesitaba una estrategia concreta, decidió que era tiempo de buscar a Rodrigo nuevamente. La idea de pedirle ayuda era aterradora, pero la posibilidad de formar una colaboración la intrigaba. Se planteó el riesgo, esta vez consciente del poder que albergaba dentro de sí. En un movimiento audaz, encontró su número de teléfono y, sin pensarlo más, decidió llamarlo. La conversación fue más fluida de lo que había anticipado. Tras unas intervenciones iniciales y una leve titubeo, Alejandra expuso sus planes con sinceridad. No se trata solo de mí, es una oportunidad para que tú también dejes una huella. Puedo mostrarte que puedes ser más que un simple empresario exitoso, argumentó, sintiendo una extraña mezcla de liberación y determinación en cada palabra. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Durante unos segundos, el silencio se convirtió en un cómplice. Luego, con una voz más suave, él pidió más detalles sobre cómo visualizaba su taller y qué tipo de adolescentes podría beneficiar. En ese momento, Alejandra sintió que había plantado una semilla. No estaba buscando un salvador, sino un socio, y su ambición se vio como un puente entre dos mundos distintos. Al finalizar la llamada, había un nuevo aire de esperanza. Alejandra comprendió que, aunque la incertidumbre sobre el futuro persistía, el acto de dar ese paso la había colocado más cerca de sus metas. Ya no solo se trataba de un taller, sino de un camino hacia el empoderamiento que podía empezar a construir con sus propias manos. Mientras se preparaba para un nuevo encuentro con Rodrigo, su corazón latía con un ritmo diferente. Sería la primera vez que se reunirían para hablar de sus ideas más a fondo. Sin embargo, en su interior, sabía que había algo más en juego. Esta vez, no solo era su futuro el que estaba en juego, sino también el de aquellos adolescentes que esperaban su guía. Con una mezcla de nervios y emoción que la acompañaban, se miró en el espejo antes de salir de casa. El reflejo que le devolvía la mirada era diferente, no era solo una camarera, sino una mujer. Decidida a cambiar el rumbo de su historia. ¿Podría ser que esta colaboración significara el inicio de un cambio no solo para ella, sino para una nueva generación? La pregunta flotaba en su mente mientras se dirigía a la cafetería. Las respuestas estaban por llegar, pero la incertidumbre de lo desconocido prometía llevarla aún más lejos. Alejandra respiró hondo mientras caminaba hacia la cafetería, sintiendo cada paso como un eco de la decisión que había tomado. Su mente estaba ocupada evaluando cada detalle de la reunión. Sabía que era una oportunidad que podría cambiar su vida, pero también comprendía que se trataba de algo más profundo. No solo se jugaría su futuro, sino que sus esfuerzos podrían tener un impacto real en la vida de otros. Al llegar, el ambiente de la cafetería estaba impregnado de aromas reconfortantes y conversaciones animadas. Sus pensamientos se centraron un momento en las caras de los adolescentes que había visto en su vecindario, a menudo perdidos en sus propios desafíos.
Aquellos jóvenes eran la razón detrás de su búsqueda de un cambio, y la chispa de su proyecto estaba comenzando a arder en su interior. Rodrigo llegó puntual, con su habitual aire de confianza. A pesar de su apariencia de profesional exitoso, Alejandra no podía evitar recordar el joven que una vez fue, alguien que también merecía ser guiado. Cuando se saludaron, sintió que su propia determinación brillaba con más intensidad. Se trataba de una conexión que iba más allá de un simple encuentro empresarial. Mientras se sentaban, se sumergieron en una conversación sobre el taller. Alejandra delineó su visión, un espacio donde los adolescentes pudieran explorar sus emociones, aprender habilidades prácticas y entender que sus sueños eran alcanzables. Cada palabra que pronunciaba emanaba de una pasión recién descubierta, y ella notó cómo la atención de Rodrigo se centraba en ella. ¿Y qué pasaría si, en lugar de solo proporcionarles consejos, organizáramos un programa en el que ellos mismos pudieran desarrollar sus ideas y proyectos? Sugirió él, desafiando a Alejandra a expandir su pensamiento. Esa idea encendió algo en su interior, la evidencia de que su habitación de ensayo había crecido en tamaño y complejidad, al igual que su papel en este esfuerzo conjunto. A medida que debatían sobre cómo estructurar el taller, el concepto de un fondo de ideas se empezó a formar. Se centrarían en financiar pequeños proyectos, los adolescentes serían los responsables, aprendiendo a administrar un presupuesto y elaborar un plan de acción. La propuesta tomó forma rápidamente y con cada palabra, el miedo se iba disolviendo, dándole espacio a una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. Sin embargo, en medio de la exaltación por la planificación, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasaría si no logro conectar con ellos? La inseguridad volvió a hacer su aparición, pero esta vez Alejandra decidió no dejar que la paralizara. No puedo permitirme fallar, murmuró, más para sí misma que para Rodrigo. Necesito que esto funcione. Rodrigo, alzando una ceja, se inclinó hacia adelante. ¿Y si ese miedo a fracasar es lo que te impulsa? El fracaso es solo parte del proceso. Solo significa que estamos haciendo algo significativo. Esas palabras resonaron en su mente, revelando una nueva perspectiva. Alejandra pensó en los temores que la habían acorralado durante tanto tiempo. ¿Era realmente el miedo lo que la había mantenido a distancia de sus verdaderas capacidades? Por primera vez, comenzó a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un plan de aprendizaje. El desafío de arriesgarse a hacer algo grande le resultaba alentador. La tarde avanzó mientras seguían estructurando su idea. Al final, un mapa de acción estaba tangible en la mesa. La conexión entre ambos parecía haberse solidificado, había una voluntad compartida de enfrentarse a la incertidumbre y construir un proyecto que no solo beneficiaría a los jóvenes, sino que también les ofrecía a ellos la oportunidad de crecer a través de esta experiencia. Al despedirse, Alejandra sintió en su pecho una mezcla de inquietud y optimismo, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para dar el salto. Siempre había tenido cuidado de no exponerse demasiado, pero esta vez se sentía diferente. Había reclamado un pedazo de su futuro, donde el activismo personal y profesional se proyectaba como una luz brillante y clara. Al volver a casa, una pregunta se cernía en su mente: ¿cómo podrían realmente transformar la vida de esos adolescentes? La respuesta aún era un rompecabezas incompleto, pero la emoción de estar comenzando a armarlo la llenaba de energía. Cuando se sentó frente a su computadora esa noche, supo que debía investigar más, encontrar métodos efectivos, hablar con educadores y especialistas. Mientras navegaba en busca de recursos, un correo con el tema oportunidades de financiación para proyectos sociales atrapó su atención. ¿Sería posible que este fuera el impulso que necesitaba para dar vida a su taller? Un nuevo sentido de urgencia brotó en ella. Alejandra ya no podía permitirse dudar. El camino estaba emergiendo, y con él, el futuro que siempre había soñado. Atravesada por una oleada de adrenalina, estaba a punto de dar un paso decisivo. Pero antes de querer abrir ese correo, sonó su teléfono. Era un mensaje de Rodrigo. Abogando por un próximo encuentro, su texto terminaba con una intrigante pregunta: ¿estás lista para confrontar el verdadero desafío que podría cambiarlo todo? La incertidumbre emergió de nuevo, pero esta vez acompañada de emoción. ¿Qué revelaciones ocultas estaba a punto de descubrir sobre su propio potencial y el del taller?
Alejandra se despertó con el sonido insistente de su alarma, pero no fue el típico arranque del día. En su pecho latía una mezcla de nerviosismo y anticipación, como si el mundo le susurrara secretos en cada respiración. Mientras preparaba su desayuno, su mente repetía la pregunta de Rodrigo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar un desafío que podría cambiarlo todo? La convicción comenzaba a desplazar a la duda, y ese día, decidió que avanzaría con valentía. El compromiso que había tomado la abrumaba, pero también encendía un fuego en su interior. Cada sorbo de café parecía infundirle más energía, cada bocado de tostada, un recordatorio de su propósito. Mientras se vestía, se observó en el espejo. La mirada decidida en sus ojos reflejaba el viaje que estaba por emprender, un viaje que demandaría más que solo pasión. Tendría que ser resiliente. Al llegar al café donde tenían planeado reunirse, sintió una oleada de inseguridad. Sin embargo, era diferente a las anteriores. No se dejaría vencer por el miedo. Había pasado días dándole forma a la propuesta que quería presentar, un enfoque que no solo sería revolucionario para los adolescentes, sino que también podría marcar un hito en su trayectoria personal. Rodrigo llegó puntual, siempre tan seguro de sí mismo. Al acercarse, su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y admiración al verla. Alejandra tomó una respiración profunda, sintiéndose más segura ante sus ojos. He estado trabajando en algunas ideas para el taller, comenzó, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Quiero casi que sea un viaje, una experiencia donde puedan aprender a liderar sus propios proyectos. La conversación fluyó, y cada palabra salía cargada de la determinación que había forjado a lo largo de los días. Ella presentó la idea de incorporar un aspecto de mentoría donde los adolescentes, además de liderar sus iniciativas, también pudieran ofrecerse como mentores para otros. Era un ciclo continuo de aprendizaje, una simbiosis donde ellos mismos se empoderarían al reconocer su capacidad de impacto. A medida que detallaba su visión, vio cómo su entusiasmo iluminaba la cara de Rodrigo. Eso es brillante, respondió él. Les estarás enseñando el valor de dar y recibir, y eso es precisamente lo que necesitan. Adecuar la propuesta a las necesidades de los adolescentes se convirtió en un reto emocionante. Se necesitaba escuchar activamente, conectarse con ellos no solo con palabras, sino también en el entendimiento genuino de sus contextos. Alejandra sabía que no era solo una cuestión de dar, sino de inspirar a construir algo desde sus propias realidades. A medida que la conferencia avanzaba, Alejandra sintió que la atmósfera en el café se llenaba de imaginación, su mente divagaba en las posibilidades. Pero ante esa corriente de ideas brillantes, otra pregunta surgió: ¿cómo iban a financiar el proyecto? Alejandra sabía que esto representaba una piedra angular, un desafío que debía enfrentar. Tenía que ser práctica y creativa, no podría avanzar sin un plan sólido. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a invertir en este tipo de iniciativas?, preguntó, mientras trataba de no dejar que la sombra de la duda la ahogara. El intercambio fluyó, y Rodrigo sugirió una reunión con algunos colegas que podrían estar interesados en financiar su idea. Todo en ella quería aceptar, pero un atisbo de inseguridad volvió a invadirla. ¿Sería lo suficientemente convincente? La voz interior que había empezado a callar se hizo más fuerte, y si no logras inspirarlos, sin embargo, esta vez no permitiría que su miedo la paralizara. La petición de Rodrigo había despertado algo primordial. La visión que compartía con él se sentía más grande que sus propias inseguridades. Era su momento de demostrar no solo su valía profesional, sino también la magnitud de lo que podían lograr juntos. Estoy lista, respondió con firmeza. Vamos a darle vida a esto. Mientras salían del café, una chispa de determinación iluminó su camino. Sabía que cada paso adelante estaría marcado por decisiones que definirían su futuro. El viaje apenas comenzaba y, aunque el horizonte seguía borroso, la emoción de lo que estaba por venir la mantenía en pie. En su mente, una nueva pregunta resonaba. Al acercarse a la puerta, la idea de buscar no solo financiación, sino crear una verdadera comunidad de apoyo a su alrededor la llenó de entusiasmo. Su mente giró en torno a cómo podría dar este nuevo paso. Pero antes de comenzar a planificar, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje inesperado, esta vez de un viejo amigo, con un contenido que podía cambiarlo todo. ¿Te acuerdas de la idea que discutimos hace años?
Creo que tengo a alguien que podría estar muy interesado. Alejandra sintió como si el destino la empujara hacia adelante. ¿Sería esta la conexión que tan desesperadamente necesitaba para llevar su proyecto al siguiente nivel? Alejandra no pudo contener un suspiro mientras leía el mensaje de su amigo, el estómago le dio un vuelco. La idea que había discutido años atrás parecía casi un eco lejano ahora, un danzón de posibilidades que resonaba en su mente. ¿En qué podría haber estado pensando?, reflexionó, recordando sus días de estudio, llenos de pasión e incertidumbres. Su impulso inicial fue responder rápidamente, pero esta vez decidió tomarse un momento. Quería reflexionar sobre las implicaciones de dicha conexión. No era solo cuestión de financiar su proyecto, estaba en juego su enfoque hacia un futuro más grande. Este contacto podría ser la oportunidad que había buscado, pero también significaba abrirse a la vulnerabilidad. Con cada pensamiento, la presión crecía, decidió dejar descansar el teléfono unos momentos y caminar mientras procesaba la situación. Se dirigió al parque cercano, donde se sentó en una banca, rodeada del murmullo de las hojas y el canto de los pájaros. Era un remanso de calma en medio de la tormenta que se formaba en su interior. Mientras contemplaba el cielo, comenzó a cuestionarse sobre su verdadero deseo. No había sido fácil llegar hasta aquí, y los sacrificios realizados aún pesaban en su conciencia. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar, Alejandra?, se preguntó. Era un dilema constante, la búsqueda de reconocimiento frente a la autenticidad personal. ¿El éxito significaba alcanzar metas externas o abarcar su crecimiento interno? En este momento crucial, entendía que no podría comprometer la esencia de su proyecto por dinero o reconocimiento superficial. Ser honesta consigo misma era el primer paso. Mientras su mente ganaba claridad, se permitió también recordar las horas que había dedicado a construir esta idea, el esfuerzo inconmensurable que había invertido en entender a los adolescentes. Cada conversación, cada encuentro, la había ido moldeando. Enfrentar esta conversación con potenciales inversores no sería simplemente una exhibición de su trabajo, sino un testimonio de su compromiso. Sintiendo que la duda se disolvía, sacó el teléfono y, después de considerar su respuesta, escribió con decisión: «Estoy lista para hablar sobre esto. ¿Cuándo podemos reunirnos?». Después de enviar el mensaje, se sintió liberada. Ya no había vuelta atrás, y eso estaba bien. Con cada paso que daba hacia este nuevo reto, Alejandra se sentía más empoderada. La conexión del viejo amigo no era solo una esperanza, era un puente hacia un futuro que podía construir. Al regresar a casa, se sentó frente a su computadora para organizar sus pensamientos. Los principios básicos de su propuesta, las necesidades de los adolescentes, todo debía estar claro y articulado si iba a convencer a los que podrían apoyarla. La idea de crear un ciclo de mentoría se convirtió en su mantra mientras redactaba, al mismo tiempo que imaginaba escenarios potenciales. La conexión de su amigo podría ser clave, pero no podía depender solo de eso. Debía prepararse para la posibilidad de que su propuesta fuera desestimada. La resiliencia no solo se trataba de seguir adelante, sino también de estar dispuesta a adaptarse, a aprender y a pivotar cuando fuera necesario. Mientras daba forma a su presentación, le llegó un nuevo mensaje. Era de Rodrigo, preguntando si había podido conectar con su amigo. Alejandra escribió rápidamente sobre los avances que había hecho en la organización de su propuesta. Al final de su respuesta, añadió: «Estoy lista para presentar mi idea. ¿Podrías acompañarme?». La respuesta de él no tardó en llegar y fue exactamente lo que necesitaba. «Cuento contigo. Juntos, vamos a hacer esto». Las palabras resonaron en su pecho como un canto esperanzador. Sabía que la colaboración podría ser el elemento que matizara cada faceta de su propuesta. La confianza que Rodrigo le otorgaba era un pilar sobre el cual construir su éxito. Con el horizonte empujándola hacia adelante, Alejandra se sintió más lista que nunca. Había comenzado a ver cómo la incertidumbre podía transformarse en algo positivo, como el crecimiento personal podía surgir en el crisol de la colaboración. Mientras cerraba la laptop, una nueva inquietud la abordó: ¿sería su historia lo suficientemente poderosa para resonar con aquellos que la escucharían? La lucha por su voz aún no había terminado, y reflexionó sobre los momentos de su vida que la habían llevado aquí, pero estaba clara en un punto fundamental:
lo que realmente importaba sería cómo presentaría no solo su idea, sino también su historia. Justo cuando pensaba en esto, su teléfono vibró nuevamente. Era una alerta de una invitación para un evento empresarial local. Al mirar la información, sus entrañas se llenaron de adrenalina. Era el tipo de evento en el que podría conocer a posibles inversores. Su cabeza comenzó a girar como una tormenta de ideas. Esta podría ser la plataforma ideal para presentar su propuesta. La insistente pregunta resonó nuevamente en su mente. ¿Sería el momento clave que había estado esperando, el escenario donde todo podría cambiar? Determinada, Alejandra no iba a dejar pasar esta oportunidad. Era el momento de darse cuenta de que su historia, su viaje, merecía ser contado. La noche del evento llegó con una mezcla de nervios y emoción. Alejandra se miró en el espejo una vez más, intentando ajustar su apariencia a la imagen que había construido en su mente, una profesional segura, capaz de transmitir su pasión con cada palabra. Vestía de forma sencilla pero elegante, un reflejo de quién era y de lo que representaba su proyecto. Sin embargo, a medida que se preparaba, sentía que el temor a la desaprobación comenzaba a asomarse. Al entrar al recinto, el bullicio la envolvió. Gente de distintos ámbitos conversaba animadamente, y su corazón latía con fuerza. Era un recordatorio de cuán lejos estaba de su zona de confort. Pese a sus recientes avances, la idea de compartir su historia frente a desconocidos la llenaba de inseguris. Sin embargo, un pensamiento la reconfortaba, cada conversación y cada desafío la habían preparado para este momento. Alejandra respiró hondo y se adentró en la multitud. Mientras caminaba, observó a algunas personas conversando sobre proyectos y suposiciones. Se sentía un poco fuera de lugar, como si aún tuviera que demostrar su valía. Decidió acercarse a pequeños grupos, presentándose y hablando sobre su propuesta. Tenía claro que su historia era una herramienta poderosa, y necesitaba usarla efectivamente. Hubo momentos en que sus palabras titubearon, pero con cada conversación, su confianza crecía. Cuando finalmente se encontró con Rodrigo, él la saludó con una sonrisa motivadora. «Listas para brillar», le dijo, y esas palabras la llenaron de una renovada energía. A su lado, se sentía capaz de enfrentar lo que viniera. Juntos, comenzaron a presentar su idea a distintos asistentes. Las respuestas variaban entre lo interesado y lo escéptico, pero poco a poco, una comunidad de apoyo comenzó a rodearla. Una mujer, con su rostro reflejando años de experiencia y sabiduría empresarial, la interrumpió en una de sus presentaciones. «Eres joven, pero la pasión es palpable. ¿Cómo planeas sostener tu idea en el tiempo?». La pregunta caló hondo. Aún tenía dudas sobre su capacidad para mantener la momentum, pero en lugar de paralizarse, Alejandra articuló sus pensamientos. Habló sobre los desafíos que había enfrentado, sobre su dedicación y la intención de aprender a lo largo del camino. La mujer la observaba con atención, y ese momento de vulnerabilidad se convirtió en un punto de conexión. Sus interacciones con los asistentes comenzaron a revelarle algo crucial. Cada pregunta era una oportunidad para profundizar su reflexión personal sobre lo que realmente quería lograr. Empezó a ver que cada respuesta que daba era también un aprendizaje sobre sí misma. Cada vez que sentía que comunicaba su verdad, sentía una chispa de autenticidad que la empoderaba. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la presión no desapareció. Una vez más, fue abordada por un inversor que parecía escéptico. «Aún no me convence la viabilidad de tu idea», dijo, cruzando los brazos. Era una especie de confrontación directa que amenazaba con desestabilizar su confianza. Alejandra sintió que la adrenalina comenzaba a fluir, una respuesta a un desafío que podría haberle hecho dudar en el pasado. Esta vez, el miedo a ser rechazada se tornó en amor propio. Decidió no defenderse, sino abrirse. «Entiendo tus dudas. Pero lo que quiero llevar a cabo va más allá del dinero. Es sobre hacer una diferencia real en las vidas de los adolescentes», lo miró fijamente. «Eso no se mide solo en cifras». El silencio que siguió fue opresivo, y mientras sus ojos se encontraban, una chispa parecida al respeto surge entre ellos. Era el reconocimiento de que tal vez había más en juego. Al final, el inversor asintió, aunque su escepticismo parecía inquebrantable. Alejandra se sintió más fuerte que nunca, como si estuviera a la orilla de una revelación inesperada.
Al finalizar la velada, se despidió de la multitud con una mezcla de satisfacción y cansancio, completamente consciente de que había comenzado a forjar su camino. El evento había sido una montaña rusa emocional, pero se llevaba una lección crucial: su historia no solo la definía, sino que había comenzado a resonar en los demás. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró de nuevo. Era Rodrigo, que le escribía: ¿te has dado cuenta de lo lejos que has llegado hoy? Esta es solo la primera de muchas oportunidades. Las palabras lo confirmaron: había más por venir, y quizás el camino al éxito no era solo un destino, sino un viaje lleno de autodescubrimientos. Con el corazón aún palpitante, Alejandra se dio cuenta de que la verdad de su historia iba más allá de lo que había pensado. Con cada paso que daba fuera del evento, entendía que su viaje apenas comenzaba. Pero su ansiedad se transformaba lentamente en anticipación. Mientras se adentraba en la noche, sintió que, sin importar las reacciones externas, siempre existiría una apertura hacia lo que aún no había revelado, su verdadero potencial. Estaría a punto de darse cuenta de que la mayor inversión en su historia no venía de un inversor, sino de su propia creencia en sí misma. La próxima oportunidad la esperaba en el horizonte, y su viaje estaba a un susurro de convertirse en algo aún más grande. Alejandra salió del recinto sumergida en un torrente de emociones. La euforia del momento aún danzaba en su interior, mientras una mezcla de incertidumbre y determinación se apoderaba de su mente. Sabía que, a partir de ahora, cada paso que diera sería un poco menos torpe, un poco más consciente. Sin embargo, también había un rayo de inquietud que cruzaba su pecho. La tarea de traducir su historia en una realidad tangible estaba comenzando, y la presión se sentía inminente. Su teléfono no dejó de vibrar. Un mensaje de Rodrigo que decía: hoy fuiste increíble. Ahora es momento de planear nuestro siguiente movimiento. Alejandra se encontró sonriendo a la pantalla, recordando la calidez que había sentido al compartir su verdad. Tomar la iniciativa se sentía distinto ahora, la autenticidad había hecho eco en otros. Pero, a medida que pasaban los minutos, la duda comenzó a entrelazarse con la expectativa. ¿Sería realmente capaz de sostener este nuevo nivel de compromiso? Mientras caminaba por la calle iluminada, empezó a delinear un plan en su mente. Era hora de incorporar el feedback recibido. Se detuvo en una banca, sacó una libreta y comenzó a anotar sus impresiones de la noche. Para su sorpresa, cada pensamiento evocado por el evento la acercaba aún más a su visión. Escribía con fervor, plasmando no solo lo aprendido, sino también sus emociones más crudas. Las historias personales rompen barreras, escribió. La vulnerabilidad construye puentes. A cada palabra, se sentía más fuerte. Reconocía que su camino hacia el éxito no estaba definido solamente por números o datos, sino por las conexiones humanas que creaba. Había menos miedo a mostrarse vulnerable, a respirar profundo ante el miedo al rechazo. Alejandra entendía que esto era un viaje que debía realizar no solo con los otros, sino también consigo misma. Con una nueva perspectiva, se dirigió a casa. Las olas de ansiedad se estaban transformando en impulsos de creatividad. Pero, al llegar, encontró un mensaje de su madre que la dejó pensativa: veo que estás ocupada, pero recuerda lo que hablamos, no te dejes llevar por el brillo y el deslumbramiento. La esencia de uno se mide cuando las luces se apagan. Aquellas palabras resonaron en su interior, creando un eco de duda. El deseo de avanzar chocaba contra la necesidad de mantener los pies en la tierra. Entre los sueños de reconocimiento y el anhelo de ser fiel a su propósito, se empezó a cuestionar: ¿estaba dispuesta a sacrificar su esencia por más atención? Esa noche no solo había revelado lo que tenía que ofrecer, sino lo que temía perder. Frente al espejo en su habitación, Alejandra estudió su imagen. Había trabajado incansablemente en cada aspecto de su camino, pero ahora se sentía más expuesta que nunca. Se prometió que, sin importar cuán lejos llegara, no perdería de vista su autenticidad. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. Al salir al día siguiente, la mente de Alejandra bullía de ideas. Había decidido que cada duda era un peldaño más hacia el crecimiento. La presión se transformaría en motivación. Pero entonces, una invitación inusual apareció en su bandeja de entrada: un contacto de un conocido que la llevaba a un mundo completamente diferente.
Una presentación en un evento exclusivo de emprendedores de alto perfil. El temor inicial la invadió de nuevo. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad al lado de figuras tan influyentes? Pero, en su interior, una voz resonó más fuerte que el miedo: esto es solo el comienzo. Atraída por la promesa de conocer más sobre sí misma y su potencial, aceptó. Mientras la nueva oportunidad se desplegaba ante ella, una pregunta comenzó a gestarse en su mente: esta vez, ¿podría transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza, o se convertiría nuevamente en lo que otros esperaban verla? La ambigüedad la envolvía, pero sabía que el choque entre su esencia y el mundo que la observaba estaba lejos de haber terminado. Aquella invitación no solo traía consigo expectativas, sino una nueva oportunidad para elaborar su propia narrativa. ¿Qué transformaciones la esperarían en esta nueva etapa del viaje? La mañana del evento llegó más rápido de lo que Alejandra había anticipado. Había pasado la noche en vela, compaginando sentimientos encontrados de nerviosismo y emoción, analizando cada aspecto de su discurso y perfeccionando su presentación. Mientras se miraba en el espejo, sintió que el reflejo que le devolvía la mirada contenía tanto sus inseguridades como su determinación. Decidida a mantener su autenticidad, se vistió con una blusa simple pero elegante y un pantalón negro que realzaba su figura sin callar su esencia. En su mente, se repetía una afirmación: no necesito ser como los demás, mi valor radica en ser quien soy. Con cada paso hacia el auditorio, respiraba profundo, convencida de que su historia tenía el potencial de tocar más vidas de las que había imaginado. Al entrar en el lugar, un ambiente de éxito palpó los sentidos. Las luces brillantes y los rostros conocidos la hicieron dudar por un momento. Se sentó en un rincón, observando a los demás. Los ponentes, la élite del emprendimiento, estaban rodeados de admiradores y expectativas. Alejandra sintió una punzada de inseguridad, cuestionándose si realmente pertenecía a este mundo. Sin embargo, recordando las palabras de su madre, se rehusó a dejar que las comparaciones minaran su confianza. Después de un par de exposiciones, llegó su turno. Mientras caminaba hacia el podio, la adrenalina y la incertidumbre se entremezclaban. ¿Y si no les gusta? ¿Qué pasará si no entienden?, se preguntaba. Pero en el fondo, una pequeña chispa de fe comenzó a avivarse, pues estaba allí para compartir su verdad, no para encajar en un molde. Tomó el micrófono. El sudor perlaba su frente, pero, al mirar a la audiencia, notó caras ansiosas y expectantes. Comenzó a hablar, compartiendo su historia de lucha y vulnerabilidad. El silencio que llenaba el espacio no era de juicio, sino de conexión. A medida que relataba momentos de su vida, sintió que se desprendía de la comparativa y se adentraba en una experiencia única, la suya. El público respondió. No eran solo aplausos, eran gestos de comprensión, miradas que encontraban su propia verdad en su relato. Con cada anécdota contada, Alejandra se sentía más libre. La autenticidad no solo la liberaba a ella, transformaba también al ambiente que la rodeaba, y así, la energía del lugar empezó a cambiar. Al final de su presentación, una ola de satisfacción la envolvió. Podía ver en los ojos de algunos que su historia había resonado con ellos. El momento culminante se dio cuando, tras la charla, un asistente se acercó, un hombre imponente cuyas credenciales parecían interminables. «Eres valiente», le dijo, «tu forma de abordar el tema de la vulnerabilidad es lo que muchos de aquí necesitan escuchar». Alejandra sintió cómo sus palabras calaban en su interior, erigiendo un puente entre experiencias disímiles. Tras unos minutos de charla con él, el hombre abandonó la sala. Pero antes de marcharse, la miró con una seriedad que la sorprendió y le ofreció su tarjeta. La invitación a colaborar con su empresa era más de lo que había esperado. Esa oportunidad la empujaba hacia un nuevo horizonte. La incertidumbre regresó, pero ahora era diferente. Se sentía impulsada a avanzar, a explorar qué más podía conseguir. Mientras recogía sus cosas, una voz en su cabeza se hacía más fuerte. Había transformado su miedo en un catalizador de crecimiento, y ahora quería más. Podía ver la senda trazada por su propia letra, su propia voz. Pero la duda seguía presente: ¿cómo equilibraría esta nueva dirección con su esencia? No quería que este nuevo éxito la desviara de su camino.
Las luces, que en un inicio la deslumbraban, ahora la inspiraban. Alejandra dejó el auditorio con el corazón palpitante, no solo por lo que había logrado, sino por lo que aún le quedaba por descubrir. La invitación que recibió, aunque emocionante, la llevó a considerar otra pregunta fundamental: ¿realmente estaba lista para el próximo gran paso que se avecinaba, o temía perderse a sí misma en él? ¿Proceso? La incertidumbre estaba lejos de acabar, y con la nueva conexión establecida, una nueva aventura estaba en el horizonte. La transformación de Alejandra fue un viaje largo, pero este era el momento de la verdad. Después de semanas de trabajo arduo y autodescubrimiento, su plan para el taller de habilidades para la vida adolescente estaba tomando forma. Ya no se sentía como la camarera que había sido, sino como una mujer empoderada, capaz de desafiar las expectativas y construir un futuro tangible tanto para ella como para otros. Había comprendido que su historia personal era, en sí misma, una herramienta poderosa de conexión y compasión. Un día soleado, se reunió con Rodrigo en un nuevo espacio de coworking que habían decidido utilizar como su oficina. Juntos, estaban listos para formalizar su proyecto. Mientras organizaban el espacio, la realidad de su colaboración comenzaba a asentarse, y Alejandra sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había aprendido a canalizar esas inseguridades en valentía, sabía que cada paso acercaba su sueño a la realidad. Hoy es un día importante, dijo Rodrigo, desinfectando la mesa. Estamos a punto de celebrar el inicio de algo significativo. Así es, respondió Alejandra, su corazón palpitando. Al hablar, recordó su razón detrás de todo. Era más que solo un taller, era un legado, un tributo a la determinación de su madre, y una oportunidad para dar a otros el poder que ella había luchado por tener. Ambos presentaron su propuesta a un pequeño grupo de inversores, entre ellos el hombre de su charla en el evento. Alejandra les compartió su visión, explicando cómo el taller no solo equiparía a los adolescentes con herramientas prácticas, sino que también fomentaría un sentido de comunidad y autoestima. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más confiada, más en control de su narrativa. Había aprendido a responder a la crítica con claridad y a la duda con autenticidad. A medida que el encuentro avanzaba, fueron surgiendo dudas y preguntas profundas, pero Alejandra no se detuvo. Cada inquietud la llevaba a responder con más fervor. Habló sobre la importancia de la resiliencia en la juventud y cómo su experiencia personal la había llevado a querer crear un cambio. La conexión con su audiencia era palpable, notaba el interés en sus miradas. No estaba ahí solo para pedir financiamiento, estaba allí para invitarlos a unirse a su misión. Finalmente, después de una ronda de preguntas, uno de los inversores, una mujer de cabello plateado que parecía tener una historia rica y persistente, levantó la mano. Espero que no te ofendas, pero creo que tienes un don. Hay algo genuinamente contagioso en tu convicción. Se detuvo para evaluar sus palabras. Estoy dispuesta a apoyarte. Quiero saber cómo hacerlo. Esa respuesta hizo que el aire se detuviera por un segundo. Alejandra sintió una mezcla de incredulidad y satisfacción. La posibilidad que había querido con tanto fervor se estaba convirtiendo en realidad. Allí, en ese momento, las barreras se desmoronaron y las oportunidades se expandieron ante sus ojos. Con el apoyo confirmado, comenzaron a formalizar el taller, distribuyendo tareas y responsabilidades. Alejandra se sintió realizada, no solo estaba en el proceso de crear algo significativo, sino que también estaba creciendo en su propio interior. A medida que avanzaban, establecieron fechas, presupuestos y, más importante aún, comenzaron a construir relaciones con las comunidades locales que transformarían su idea en un movimiento real. Apenas unos meses después, el primer taller se llevó a cabo en el centro comunitario. El entusiasmo de los adolescentes que llegaron a su primer encuentro reflejaba todo lo que ella había estado trabajando durante tanto tiempo. La sala estaba llena de energía, chicos y chicas de diferentes trasfondos compartían sus aspiraciones, risas y temores. Alejandra, de pie al frente, sintió una oleada de orgullo al observar que lo que comenzó como un sueño se había convertido en una realidad compartida. El final de aquella jornada llegó con abrazos, agradecimientos y nuevas amistades. Alejandra entendió que había logrado no solo un cambio en su vida, sino también en la de otros.
Mientras miraba a los jóvenes emocionados que partían, recordó su propio viaje, de la camarera menospreciada al creadora de un legado significativo. Su madre, quien había sido su mayor inspiración, estaría mirando con orgullo, sabiendo que su sacrificio había dado frutos. Cada desafío y cada paso hacia adelante habían formado un camino hacia la confianza que ahora irradiaba. Alejandra sonrió, satisfecha consigo misma, preparada para lo que vendría. Había convertido su historia de lucha en una realidad empoderadora, y esa fue, sin duda, su mayor victoria. Finalmente, al mirar el horizonte, se propuso seguir adelante, llevando la esencia de su verdad, jamás olvidando que la mayor transformación proviene de dentro. Con nuevo propósito y tremenda gratitud, su viaje apenas comenzaba. Si resonó con la historia de Alejandra y quiere seguir siendo parte de este viaje inspirador, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y recordar que cada historia de superación personal cuenta.